Hola, hola a todos, ¿cómo están? Los animo a continuar con la lectura de toda la palabra de Dios en este año, leyendo hoy día precisamente Levítico 19 y también vamos a leer Marcos 14. Así que vamos a estar viendo lo que el Señor está llamando a su pueblo a hacer y cómo en Marcos 14 se responde a esto con, bueno, todo lo que es el sacrificio de Jesucristo, el pecado del hombre, cómo Dios lo usa también para lo que vamos a leer precisamente. Bueno, vamos a Levítico capítulo 19. Dice así: Entonces el Señor le dijo a Moisés: Habla a toda la congregación de los israelitas y diles: Santos serán, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre. Me guardarán mis días de reposo. Yo soy el Señor su Dios. No se vuelvan a los ídolos, ni se hagan dioses de fundición. Yo soy el Señor su Dios. Cuando ofrezcan sacrificios de ofrendas de paz al Señor, ofrézcanlo de tal manera que sean aceptos. Será comido el mismo día que lo ofrezcan, y al día siguiente. Pero lo que quede hasta el tercer día será quemado en el fuego. Y si se come algo de él en el tercer día es una abominación, no será acepto. Y todo el que lo coma llevará su iniquidad, porque ha profanado lo santo del Señor, y esa persona será exterminada de entre su pueblo. Cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. No hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros, y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. No harás injusticia en el juicio, no favorecerás al prójimo ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Mis estatutos guardarás, no juntarás dos clases distintas de tu ganado, no sembrarás tu campo con dos clases de semillas, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Si un hombre se acuesta con una mujer que sea sierva adquirida para otro hombre, pero que no haya sido redimida ni se le haya dado su libertad, habrá castigo. Sin embargo, no se les dará muerte, porque ella no era libre. Pero él traerá al Señor su ofrenda por la culpa a la entrada de la tienda de reunión. Traerá un carnero como ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa delante del Señor, por el pecado que ha cometido, y el pecado que ha cometido le será perdonado. Cuando ustedes entren en la tierra y planten toda clase de árboles frutales, tendrán por prohibido su fruto. Por 3 años les será prohibido, no se comerá. Pero en el cuarto año todo su fruto les será santo, una ofrenda de alabanza al Señor. En el quinto año comerán de su fruto para que se les aumente su rendimiento. Yo soy el Señor su Dios. No comerán cosa alguna con su sangre, ni serán adivinos ni agoreros. No se cortarán los extremos de su cabellera en forma circular, ni se dañarán los bordes de su barba. No se harán sajaduras en su cuerpo por un muerto, ni se harán tatuajes. Yo soy el Señor. No degradarás a tu hija haciendo que se prostituya, para que la tierra no se entregue a la prostitución ni se llene de corrupción. Mis días de reposo guardarán y tendrán mi santuario en reverencia. Yo soy el Señor. No se vuelvan a los adivinos ni a los espiritistas, ni los busquen para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor
su Dios. Delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. El extranjero que resida con ustedes les será como uno nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. No harán injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso, ni de capacidad. Tendrán balanzas justas y pesas justas. Un efa justo, 22 litros, y un injusto, 3,7 litros. Yo soy el Señor su Dios que los saqué de la tierra de Egipto. Así pues, observarán todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y los cumplirán. Yo soy el Señor. Levítico capítulo 20. El Señor le dijo a Moisés: dirás también a los israelitas: cualquiera de los israelitas o de los extranjeros que reside en Israel, que entregue a alguno de sus hijos a Moloc, ciertamente se le dará muerte. El pueblo de la tierra lo matará a pedradas. Yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo exterminaré de entre su pueblo, porque ha entregado de sus hijos a Moloc, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre. Pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respecto a ese hombre, cuando él entregue a alguno de sus hijos a Moloc y no le da muerte, entonces yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y contra su familia, y lo exterminaré de entre su pueblo. A él y a todos los que con él se prostituyan, prostituyéndose en pos de Moloc. En cuanto a la persona que vaya a los adivinos y a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona, y la exterminaré de entre su pueblo. Santifíquense, pues, y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden mis estatutos y cúmplanlos. Yo soy el Señor que los santifico. Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Si alguien se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre. Ciertamente han de morir los dos. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguien se acuesta con su nuera, ciertamente han de morir los dos. Han cometido grave perversión. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguien se acuesta con varón, como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. Ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguien toma a una mujer y a la madre de ella, es una inmoralidad, y él y ella serán quemados, para que no haya inmoralidad entre ustedes. Si alguien tiene trato sexual con un animal, ciertamente se le dará muerte. También matarán al animal. Si alguna mujer se llega a un animal para tener trato sexual con él, matarás a la mujer y al animal, ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguien toma a su hermana, hija de su padre, o a hija de su madre, viendo a la desnudez de ella, y ella ve la desnudez de él, es cosa abominable. Serán exterminados a la vista de los hijos de su pueblo. Él ha descubierto la desnudez de su hermana, lleva su culpa. Si alguien se acuesta con mujer menstruosa y descubre su desnudez, ha descubierto su flujo, y ella ha puesto al descubierto el flujo de su sangre. Por tanto, ambos serán exterminados de entre su pueblo. No descubrirás tampoco la desnudez de la hermana de tu madre, ni la de la hermana de tu padre, porque el que lo haga ha desnudado a su pariente carnal. Ellos llevarán su culpa. Si alguien se acuesta con la mujer de su tío, ha descubierto la desnudez de su tío. Ellos llevarán su pecado. Sin hijos morirán. Si alguien toma a la mujer de su hermano, es cosa aborrecible. Ha descubierto la desnudez de su hermano. Se quedarán sin hijos. Guarden por tanto todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y cúmplanlos a fin de que no los vomite la tierra a la cual los llevo para morar en ella. Además, no anden en las costumbres de la nación que yo echaré de delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas, yo los aborrecí. Por eso les he dicho, ustedes poseerán su tierra, y yo mismo se la daré, para que la posean, una tierra que emana leche y miel. Yo soy el Señor su Dios, que los he apartado de los pueblos. Ustedes harán
una distinción entre el animal limpio y el inmundo, entre el ave limpia y la inmunda. No hagan sus almas abominables por causa de animal o de ave o de cosa alguna que se arrastra sobre la tierra, los cuales yo he apartado para ustedes, por inmundos. Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Si hay adivino o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir, serán apedreados. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Vamos a ir ahora a Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14 acá. Bien, dice así. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y con engaño los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Pero decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón, el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podría haberse vendido por más de 300 denarios y el dinero dado a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, y en verdad les digo que donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho, para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que coman la Pascua? Él envió 2 de sus discípulos, diciéndoles, vayan a la ciudad, allí les saldrá a encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y donde él entre, digan al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que puedan comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos, y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, ¿acaso soy yo? Es uno de los 12, le respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos, y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramado por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo, todos ustedes se apartarán, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré, dijo Pedro. Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tengo que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen.
Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? No pudiste velar ni por una hora. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño, y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. En ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba les había dado una señal, diciendo: Al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. Cuando llegó Jesús, inmediatamente se acercó a Jesús, perdón, Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: Como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban, cada día estaba con ustedes en el templo enseñando, y no me prendieron, pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Cierto joven seguía a Jesús, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pero lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los guardias calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos levantándose daban falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le oímos decir: Yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le contestó: Yo soy, y verán al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron, diciendo que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús, le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían: Profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó, diciendo: Ni sé, ni entiendo de qué hablas. Entonces Pedro salió al portal, y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después, los que estaban allí volvieron a decirle: Pero tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: Yo no conozco a este hombre de quien hablan. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Bien, acá en Levítico 19, Marcos 20, vemos este llamado primeramente que Dios hace al pueblo suyo de ser santos, de separarse de las costumbres del otro pueblo que vivía ahí, de las naciones que antes habían vivido, y de las costumbres, y manifestar ahora algo totalmente diferente, algo totalmente apartado, por medio de
la obediencia. Por tanto, todas estas leyes que vemos acá no solamente son cosas que Dios está buscando que el pueblo evite, sino que son cosas que los pueblos anteriores que habían vivido ahí, o costumbres que ellos traían de Egipto, se practicaban. Entonces, eso es lo que se está buscando acá. Y por otra parte, lo que se ve en Marcos 14 es al pueblo haciendo completamente lo opuesto, marcando la diferencia, pero por condenar a Jesús. Porque el santo ahora es juzgado y el pueblo llamado a ser santo termina crucificando al Mesías, al ungido. Y Judas entregando a Jesús, siendo que los mandamientos que se entregan en estos capítulos de Levítico tienen el propósito de manifestar no solamente esta santidad, este a ser apartado para Dios, sino que también este amor al prójimo. Este hecho de que se prohíba, por ejemplo, cosas como el odio, la venganza, la traición, y por ejemplo en Judas se ve precisamente eso. Se ve, por ejemplo, que Jesús es acusado por blasfemia, por precisamente el uso mal de la ley. O sea, ellos estaban usando la ley para crucificar a Jesús, siendo que el propósito de la ley era para manifestar el amor de Dios. Así que bueno, es completamente la perversión de todo esto, de todo este sistema de ley que Dios había dado para amarlo a Él, para amar al prójimo, para ser santo, usado precisamente para matar al santo, para manifestar este odio a lo que Dios estaba entregando. Por supuesto, Dios lo usó para bien. Así que damos gloria a Dios por eso y porque aún así lo podemos reconocer. Ahora tenemos todas estas ventajas, tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos el testimonio de años de siervos fieles al Señor, pero en ese entonces era diferente. Ellos estaban viviendo todo esto, viéndolo ahí mismo, con todas las dudas, pero aún así se ve este ejemplo de fe, de entrega total de la mujer, esta que derrama el perfume, a pesar de todo, de que no tenía todo lo que podemos ver hoy día, el panorama completo. Ella decide dar esta entrega de esto que costaba una enormidad para honrar a Dios como debe ser honrado. Se ve este ejemplo de fe y de Dios obrando que nos recuerda también el ejemplo que tenemos que seguir. Bueno, esto fue una pequeña conexión, un poquito más larga, pero vale la pena, así que los animo a continuar en la palabra de Dios y también a que continuemos orando, que es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por el precioso evangelio que se ve acá. Sabemos que es cruel, la maldad del hombre se ve también reflejada, pero a través de eso, Señor, tú nos salvas, a través de la entrega de Jesucristo el justo. Tú ahora nos redimes, nos das vida, nos reconcilias por medio de su sacrificio. Nos das la obra, Señor, del Espíritu Santo para nueva vida en nosotros. Gracias, Padre, ayúdanos a usar todo esto que nos das, contemplar este Evangelio para amar a nuestro prójimo y para vivir en obediencia ante ti. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Queridos, que el Señor les bendiga enormemente. Un gran abrazo. Chau, chau.